Un saludo para todos y para todas. En esta oportunidad, entonces vamos a observar, a analizar, a leer y a seguir el argumento de la primera definición de conocimiento en el Teeteto. Es la definición en la que se identifica conocimiento con percepción. A continuación voy a presentarles el documento en el que realizo el seguimiento de este argumento. Muy bien. Entonces, el diálogo del Teeteto comienza con una pequeña charla entre Euclides y Terpsión, donde Euclides le cuenta cómo vio que transportaban a Teeteto herido desde el estadio. Terpsión recuerda la promesa que le había hecho Euclides y le pide que lea el diálogo entre Teeteto y Sócrates, a lo cual Euclides accede. Este es como el prólogo del diálogo. En la primera parte, entonces, nos vamos a concentrar justamente en la definición de conocimiento como percepción. Entonces allí Sócrates le pregunta a Teodoro si conoce jóvenes atenienses con los cuales valga la pena conversar, a lo que éste responde presentándole a Teeteto, que a su parecer tiene buenas cualidades, aunque sea tan feo como él, dice Sócrates. ¿No? Bueno, no conocemos a ciencia cierta las virtudes estéticas ni de Teeteto ni de Sócrates, pero podemos hacernos una idea ya con las imágenes históricas que han trascendido. Bien, entonces el diálogo con Teeteto comienza cuando Sócrates, después de afirmar a Teeteto que la sabiduría es lo mismo que el saber, lo interroga para que le dé su definición del saber, ya que para Sócrates no es claro qué puede ser el saber. Aquí saber o conocimiento lo estamos tratando de la misma manera. Entonces la primera definición de saber que va a abordar Platón a través de este diálogo es la definición que identifica el saber con la percepción. Vamos a ver cómo sigue la argumentación en esta parte. Entonces, desde 151e a 152c hay una combinación dialéctica de la posición de Teeteto con la doctrina de Protágoras. Cuando hablamos de combinación dialéctica, estamos hablando justamente cómo es que a través del diálogo se empieza a integrar o a hacer evidente la tesis del saber es percepción con la tesis de la doctrina de Protágoras. Entonces Sócrates hace corresponder que el saber es percepción con la teoría o con la afirmación de Protágoras que sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas. De lo anterior, entonces, Sócrates identifica el parecer con la percepción. La apariencia y la percepción son lo mismo. Las cosas son para cada uno tal y como cada uno las percibe. Eso está aproximadamente hacia 152c, ¿no? Cuando claramente Sócrates le dice a Teeteto algo como lo siguiente. ¿Acaso no dice algo así como que las cosas son para mí tal y como a mí me parece que son y que son para ti tal y como te parecen que son? Y más adelante agrega, ¿diremos entonces que el viento es en sí mismo frío o no? ¿O creeremos a Protágoras y diremos que es frío para el que siente frío y que lo que es y que no lo es para quien no lo siente? ¿Acaso no nos parece así a los dos? ¿Y ese parece no es acaso percibir? Por consiguiente, dice Sócrates, la apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas de este género, pues parece que las cosas son para cada uno tal y como cada uno las percibe. Entonces ahí está la identificación entre percepción y apariencia, que es una identificación
completamente justificada porque la percepción aquí está haciendo referencia a lo que se nos aparece a nosotros, ¿no? El aparecer junto con el parecer, ¿cierto? Cómo se conjugan el aparecer y el parecer, y entonces ese juego de palabras nos muestra la identificación clara que tiene la apariencia con la percepción, porque la percepción es la percepción de las cosas tal y como se nos aparecen o como parecen a nosotros, ¿sí? Por eso es completamente justificada esa identificación. Siguiendo este razonamiento, entonces, dice ahora Sócrates, la percepción, que es percepción de cualidades inmediatas, es infalible. ¿Qué quiere decir que sea de cualidades inmediatas y no de objetos físicos todavía, ¿no? Quiere decir que no hay allí en esta concepción del saber es percepción una postura de la percepción directa de los objetos, sino que percibimos los objetos a través de sus cualidades, donde cualidades hace referencia a cosas como el color, el tamaño, la dureza, la contextura, entre otras cosas de este estilo, ¿no? Entonces, no observamos el objeto físico, sino las cualidades de ese objeto físico. Ahora, la percepción de las cualidades de ese objeto físico es lo que es infalible. E infalible quiere decir aquí que no puede ser falso. Esto lo vamos quizás a aclarar un poco más adelante a medida que el argumento avance, pero fundamentalmente lo que quiere decir es que nadie, para nadie puede ser falso la forma como percibe un objeto, ¿sí? Entonces, si yo tengo este marcador aquí y lo estoy viendo rosado, eh, es imposible que no lo esté viendo de color rosado. Es decir, es verdadero para mí que lo estoy viendo de color rosado y bueno, y con la punta de color amarillo, ¿verdad? Entonces, la infalibilidad de la percepción hace justamente referencia a esa imposibilidad para que las percepciones de cada quien sean falsas. Nadie me puede negar a mí que yo estoy viendo las cosas de cierto color, con cierto tamaño, o que estoy sintiendo frío o que estoy sintiendo calor, ¿no? Por ejemplo, una tarde tan soleada como la que está haciendo el día de hoy que estoy haciendo esta grabación, yo podría decir que siento frío. Y alguien podría objetarme y decirme como, pero ¿cómo vas a sentir frío si mira, vemos que está haciendo sol y además se reporta una temperatura de aproximadamente 27 grados centígrados? Am, pero lo que no puede ser falso es que yo esté sintiendo frío, ¿sí? Nadie puede negarme a mí que estoy sintiendo frío. Pueden estar haciendo todas las condiciones para que se sienta calor, pero si yo estoy sintiendo frío, pese a esas condiciones, nadie puede negarme a mí que esté sintiendo algo que no es, ¿sí? Claro, donde yo entiendo qué significa la palabra frío y demás, ¿no? No estoy confundiéndome en los términos ni mucho más. Si yo veo un objeto de color verde, si yo veo este mismo objeto de color verde, nadie puede negarme a mí que lo estoy viendo de color verde. Puede ser que el objeto no esté, no tenga ese color, ¿sí? Pero nadie puede negarme a mí que yo lo estoy viendo de color verde, porque yo puedo tener algún problema en ese momento de percepción y demás. Eso es lo que quiere decir que la percepción es infalible, ¿no? No, como es completamente subjetiva, nadie puede negarle a uno mismo que está teniendo una percepción verdadera del objeto porque la percepción es relativa al sujeto que percibe. Entonces, ninguna cosa, si eso es así, ninguna cosa tiene una realidad única en sí misma. El viento no es en sí mismo ni caliente ni frío hasta que no haya alguien que perciba el, el viento, ¿sí? Entonces, no hay, las cualidades no pertenecen en sí mismas a los objetos, ¿no? No podemos decir que el marcador es rosado en sí mismo. Es rosado para quien lo ve rosado. Es verde para quien lo ve verde. Y ambos están en la posición correcta, porque si alguien lo ve verde, pues nadie puede negarle que lo esté viendo verde, ¿no? Si es honesto y es sincero y está diciendo las cosas realmente como las está percibiendo. Entonces la infalibilidad hace que ninguna cosa tenga una realidad única en sí misma. Entonces, de 152C a 153D viene lo que podríamos denominar la combinación dialéctica de la tesis de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas,
con la doctrina heraclítea del flujo, ¿no? Ya sabemos que el hombre es la medida de todas las cosas, corresponde a la tesis del saber es percepción y corresponde a la tesis del saber es percepción porque las cosas parecen a mí tal y como yo las veo. Entonces, si las cosas parecen a mí tal y como yo las veo, entonces las cosas son tal y como yo las considere, ¿no? Y ahí que saber es percepción, tiene que identificarse con el hombre en la medida de todas las cosas. Pero ahora, ¿cómo se combina con la tesis de Heráclito? Aquí Sócrates hace coincidir el argumento de Protágoras con su interpretación de la tesis de Heráclito, que dice que las cosas no tienen una realidad estable, sino que son agregados de percepciones en constante flujo. Esa es la tesis general de eh, Heráclito. Lo pone más o menos de la siguiente manera. Entonces, el ser de los objetos inteligibles es siempre el mismo. ¿Cuáles son los objetos inteligibles o los objetos abstractos? Pensemos, por ejemplo, en los números, ¿no? O en las figuras geométricas. Sin que el ser de los objetos inteligibles es siempre el mismo, sin que admita jamás ningún tipo de modificación o de movimiento o de cambio. Por su parte, la multiplicidad sensible nunca permanece igual en ningún aspecto, ¿no? El viento que puedo sentir caliente en este momento ahora puede convertirse en frío. O yo puedo, por ejemplo, tener dos cubetas de agua, ¿sí? Eh, exactamente con la misma temperatura, pero puedo poner este brazo, por ejemplo, en el congelador y poner este otro brazo junto al fuego al mismo tiempo. Um, y en algún momento puedo meter mis dos manos en el agua, ¿sí? En las cubetas que tienen la misma temperatura, de agua que tienen la misma temperatura, y sentir que una es muy fría, la que tiene el fuego se va a sentir más fría porque pues, está muy caliente y el agua la va a refrescar, mientras que la mano que estuvo en el congelador va a sentir el agua caliente, pues porque mi mano está muy fría y se va a sentir que el agua es muy caliente. Entonces, en ese caso, yo diría que el agua es caliente y fría al mismo tiempo. Pero como eso es imposible, porque las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿cierto? Ahí tengo que pensar que el calor y el frío del agua es relativo justamente a mi percepción. Entonces no pertenecen a la cosa en sí misma. Entonces la multiplicidad sensible de las cosas no permanece siempre igual como si ocurre con los objetos inteligibles, ¿no? Este marcador que hoy es rosado, seguramente con el tiempo se va a ver de un color menos intenso y va a pasar de ser rosado a quizás ser pues un rosado más pálido, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, de acuerdo con esto, se modifica, si junto la tesis de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, con la tesis de Heráclito, que las cosas no tienen un ser en sí mismo, sino que están en constante devenir, están en constante llegar a ser, ¿sí? Obtengo entonces una tesis combinada que es um, yo soy, ¿sí? La medida de todo lo que llega a ser, o el hombre es la medida de todo lo que llega a ser, ¿sí? Yo soy la medida de todo lo que llega a ser, lo que a mí me parece llega a ser para mí. En el ámbito de la percepción, entonces, tenemos esa tesis y decimos, en consecuencia, que la percepción es siempre percepción de lo que está en proceso de devenir, no de lo que es, sino lo que está en proceso de devenir. Bien, en 153D a 154B hay una explicación previa de la naturaleza de los objetos sensibles y de los percipientes que puede reducirse o pensarse en términos de una teoría de la percepción. ¿Qué es lo que ocurre cuando percibimos algo? Cuando se junta lo perceptible y la percepción. Lo perceptible es perceptible de qué y la percepción es, y qué es ahí, qué tipos de percepciones hay, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se va a aclarar es que el objeto de la percepción, mi objeto de percepción no es un objeto físico, sino una cualidad, ya lo hemos dicho, ¿no? La cualidad que yo percibo, dirá allí Sócrates, o sea, mi objeto sensible, pero mi objeto sensible no debemos entender como el objeto que está allá, sino la cualidad que estoy percibiendo, llega a ser o surge en el momento en que es percibida y solo para un único percipiente. No tiene en otros momentos existencia independiente en el objeto físico, como ya hemos explicado, como ya he explicado hace un momento, ¿no? Esta tesis la tenemos que aceptar.
El color blanco, por tanto, no tiene existencia fija en ningún sitio, surge en el encuentro entre el órgano sensible con el objeto físico. Ahí es que aparece el color blanco, ¿no? Ya vamos a leer un pasaje rápido donde esto se ve con más claridad. El sujeto de percepción, que debo entender como el órgano sensible, todavía no es la mente no percibe allí todavía en esa parte del diálogo, el que percibe es el órgano de los sentidos, um, lo que se vuelve perceptor, ¿sí? Es el ojo, ¿sí? Cuando dice Sócrates que es el ojo el que percibe, deja de ser visión para volverse el ojo que ve, ¿cierto? En alguna parte del diálogo. Eh, Tampoco tiene cualidades estables. El sujeto de percepción tampoco tiene cualidades estables. El ojo no tiene cualidades estables. El ojo también es un objeto, ¿no? Y no tiene esas cualidades estables, ¿no? El ojo no tiene, eh, por decirlo de alguna manera, un color tampoco, ¿sí? O sea, si tuviera cualidades permanentes, no podría adaptarse a cada nuevo objeto. Eso es un argumento que Sócrates saca a la luz, es decir, que tanto el objeto que yo estoy percibiendo como el ojo que percibe el objeto están en constante movimiento, es decir, están en constante cambio, ¿no? De acuerdo con la tesis de Heráclito. Recuerden que estamos juntando aquí Protágoras con Heráclito. No. De todas formas, siempre que estoy observando hay un movimiento que es el movimiento de translación, ¿no? Eh, es decir, es el ojo dirigiéndose hacia algo, ahí hay un movimiento y es ese algo o la cualidad de ese algo dirigiéndose hacia el objeto de modo tal que en la mitad, ¿sí? En la mitad se encuentran estas dos cosas, ¿no? De modo tal que lo perceptible, tengo lo perceptible y tengo la percepción, digamos en este caso la visión, ¿sí? Se encuentra en la mitad y surge ahí algo blanco, o algo, blanco es el ejemplo que utiliza Sócrates, pero en este caso surge algo siendo de color rosado, ¿sí? Y el ojo se convierte de ser, o más bien pasamos de la sola visión al ojo que está viendo, ¿sí? Lo dice así más o menos. Sócrates, blanco y caliente, no tienen existencia permanente ni independiente tanto en los objetos exteriores como en estos órganos sensibles. Surgen o devienen cuando el objeto y el órgano se encuentran, ¿no? Ese encuentro, es un movimiento, ¿no? Y además a través del tiempo también hay modificación de ese encuentro, ¿sí? El mismo rojo que vi hace un momento no es el mismo rojo que quizás veo ahora. ¿Bien? Si yo acerco, por ejemplo, a este marcador mucho más cerca a mí, la luz se va a proyectar de manera más fuerte y voy a ver un rojo más intenso, un rosado más intenso que si lo pongo más lejos o si lo tapo, digamos, de alguna manera y le hago sombra, ¿no? Yo puedo en un espectro de movimiento muy corto, realmente el color está cambiando, solo que es imperceptible, digamos, de manera muy fina para nosotros, pero hay diferentes colores. Entonces, si tanto el objeto como el órgano llevaran consigo cualidades permanentes, este devenir no podría darse, no podría producirse, perdón. ¿Bien? Lo voy a poner más o menos en los términos en los que lo dice Sócrates, en una parte del diálogo, que es la parte correspondiente a 156A, en la página 203 del texto que ustedes tienen allí en la carpeta del Drive. Dice él en algún momento, Sócrates, el fundamento de su doctrina, del que depende todo lo que hemos dicho hasta ahora, es el siguiente. Eh, Fíjense que el fundamento de la doctrina de Protágoras, del hombre es la medida de todas las cosas, y de la tesis de Heráclito, las cosas están en continuo ser, es una teoría de la percepción. Entonces, el universo es movimiento y nada más, pero hay dos clases de movimiento, las dos ilimitadas en número, una de las cuales tiene el poder de actuar y la otra de recibir la acción. De la unión de ambos, de esos dos movimientos, del movimiento de acción, que es el que lleva a cabo el objeto, y el de recibir la acción, que es el que lleva a cabo el órgano perceptor, de la unión de ambos objetos, ambos y de la fricción de uno con otro, se engendra un producto igualmente ilimitado en número, aunque aparecen parejas gemelas, dice Sócrates. De ellas, un elemento es lo perceptible y el otro es la percepción.
la cual surge siempre y se produce al mismo tiempo que lo perceptible. Esto es importante porque no puede darse algo perceptible sin que se dé la percepción, ¿sí? De modo tal que si yo saco este marcador de mi escena visual, ¿no? No puede decir que, que el objeto sea perceptible, ¿no? Desapareció, ¿no? Y pues tampoco, tampoco aparece el acto de percepción de ese objeto. Pues ciertamente hay percepciones en las que hemos dado nombres, como es el caso de la visión. Aquí dice, ¿no? La percepción. Aquí está haciendo una lista de que cuenta como percepciones. Entonces, visión, la audición, el olfato, el frío, el calor, el placer, el dolor, el deseo, el temor, son tipos de percepciones. Pero hay percepciones que dice no tienen dominación, no son innumerables, aunque las que tienen nombres son también muy numerosas. A su vez, el género de lo perceptible se produce al mismo tiempo que las percepciones, de manera que en relación con las diferentes clases de visión encontramos colores de idéntica variedad, igual que ocurre en el caso de la audición y del sonido y de todos los demás, pues lo perceptible se genera conjuntamente con las percepciones correspondientes. De ahí que haya tantas o innumerables o infinitas percepciones, ¿no? En este mismo eh, marcador puede haber muchos colores, ¿no? Que yo siga viendo una homogeneidad, pero hay muchos colores porque hay diferentes proyecciones de la luz, también hay sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría de la percepción de corte heraclíteo, de alguna manera se presenta como fundamento de la tesis de Protágoras, ¿no? Por eso es que es tan importante allí estas dos afirmaciones. Y dice Sócrates hacia 156 lo siguiente. Cuando llegan a un punto intermedio, la visión desde los ojos y la blancura desde lo que engendra a la vez el color, es cuando el ojo llega a estar pleno de visión y es precisamente entonces cuando ve y llega a ser no visión, sino el ojo que está viendo. Asimismo, lo que produce conjuntamente el color se llena por completo de blancura y a su vez llega a ser ya no blancura, sino algo blanco, ya sea de madera, piedra o de cualquier otra cosa de las que pueden adquirir tal color. Entonces tenemos lo perceptible, ¿sí? Que podría ser como la blancura, por ejemplo, o la dureza, ¿sí? Tenemos luego la percepción, que puede ser la visión, la audición, el olfato, ¿sí? Y cuando estas dos cosas se encuentran en la mitad, eso que era blancura se convierte en la cualidad predicada de un objeto, es decir, se convierte en algo siendo blanco, ¿sí? Y lo que estaba de este otro lado de la mitad, la visión, se convierte ya no es solo visión, sino que es el objeto que ve, ¿no? El órgano sensible que ve. Entonces es en la mitad donde aparece justamente ese acto relacional de lo perceptible con la percepción. Y ahí está jugando de manera completamente significativa e importante el lenguaje, porque fíjense que es en esa mitad donde se encuentra lo perceptible y la percepción, donde yo puedo hacer un predicado sobre los objetos, ¿sí? Yo puedo decir, este marcador es rosado. Se me presenta como poseyendo, digamos, de alguna manera el color que estoy teniendo o que estoy percibiendo. Bien, continuamos. Entonces, de aquí, obviamente, lo que se sigue es que hay una suerte de relativización de la percepción. La percepción es, perdón, de alguna manera relativa al sujeto que percibe. Mm, pero, como mostraba hace un momento, que con el ejemplo de las cubetas de agua, eh, eh, las, el hecho de que la percepción sea relativa al sujeto percipiente hace que las cualidades no pertenezcan a las cosas, ¿no? El ejemplo que pone Sócrates de los dados es diciente en este propósito. Los 6 dados pueden parecer o aparecernos más cuando los comparo con 4 y menos cuando los comparo con 12. Y eso quiere decir que en sí mismos no son ni más ni menos, ¿no?
simplemente las cualidades son relativas siempre con respecto a otra cosa. De ahí viene la relación, ¿no? Relativo a otra cosa. Muy bien. Desde 155D hasta 157C propone entonces Sócrates una teoría de la naturaleza de la percepción sensible, que va más o menos como ya la he explicado. ¿Qué se va a entender por percepción? Es un conjunto de procesos donde unos tienen el poder de actuar sobre otros y estos el de recibir su acción. Unos tienen el poder de actuar sobre otros. ¿Quiénes son los que actúan sobre otros? Lo perceptible, ¿cierto? Es lo que tiene el poder de actuar. ¿Y quiénes son los que reciben la acción? El sujeto perceptor. En este caso estamos hablando de los órganos propiamente. Antes de que se produzca la percepción, hay de ambos lados cambios que ocurren permanentemente y que si bien no son percibidos, son capaces de hacer surgir las percepciones actuales. Nada que pueda ser llamado como propiedad agente o paciente existe antes de que ambos estén en contacto. La relación de agencial o paciente-agente se da justamente en el encuentro que se da en la mitad, ¿no? Cuando se junta lo perceptible con la percepción. Cuando están en contacto, entran en juego la capacidad de actuar y de ser afectado. Los movimientos rápidos pasan entre el órgano y el objeto externo. Una corriente de luz visual que emana del ojo se encuentra con la corriente de luz cuya estructura le corresponde, de modo tal que ambas pueden interpretarse mutuamente y unirse. Esto es en la mitad, ¿no? Donde surge eso. La unión de estos dos movimientos origina, por ende, la visión y el color, pero más que la visión y el color, dijimos, genera el ojo que ve y el objeto que tiene ese color. Entonces, de acuerdo con esto, se refuerza la idea de que la percepción así definida es completamente infalible por las razones que ya les indiqué arriba, ¿no? Porque en el encuentro de lo perceptible con la percepción, eh, el sujeto ve el objeto como siendo de cierto color, ¿sí? O el ojo, ¿sí? Que está viendo, percibe de cierta manera y es imposible que no la esté percibiendo, que la esté percibiendo de manera falsa, ¿no? Incluso si uno está percibiendo una ilusión, por ejemplo, o si uno está percibiendo o está teniendo una alucinación, su percepción no es falsa, ¿sí? Porque lo está viendo. Lo que es falso es que, en el caso de la alucinación, es que el objeto esté ahí, pero no es falso lo que está viendo, no es falso que lo esté viendo, ¿sí? O en el caso de las ilusiones, ¿sí? Puede ser falso lo que está detrás de eso, puede ser que falso, es decir, puede ser falso que uno crea que hay una existencia detrás de lo que uno está observando, pero no es falso lo que uno está observando, ¿sí? Cuando uno ve una línea más larga que otra, pero son exactamente iguales, eh, lo que ocurre ahí es que no es falso que uno las esté viendo de manera distinta, no es falso que uno esté viendo una más larga que otra, aunque sea falso que una sea más larga que otra, ¿no? Eso es diferente. Entonces nadie puede negar que el que sueña, por ejemplo, tenga la experiencia que tiene. El argumento del sueño es un argumento que se da hacia 158b y que ustedes seguramente van a volver a ver en Descartes de esa manera casi que literal, ¿no? Descartes va a utilizar este mismo argumento del sueño y que de alguna manera aquí propone Sócrates como una forma de mostrar que las cosas que percibimos pueden ser falsas, ¿no? Una forma en últimas, de objetar la idea de que el saber sea percepción, porque el que sueña no tiene conocimiento, ¿no? No tiene conocimiento, no sabe. No podemos decir que lo que sabe a través de los sueños sea verdadero, ¿sí? El argumento del sueño en últimas es un argumento contra el que tendría que lidiar todo aquel que sostenga que el saber es percepción. Si el saber es percepción, ¿cómo podemos sostener que eh, o más bien, cómo es que podemos seguir sosteniendo esa misma tesis pese a que es claro que quien sueña no tiene percepciones verdaderas? Entonces, enfrenta Sócrates un poco este argumento? Lo enfrenta diciendo, bueno, puede ser, una cosa es que las cosas que perciba sean o no sean reales, pero lo que no puede ser falso es que lo que está percibiendo es verdadero, ¿no? La afirmación, estoy viendo en este momento que estoy en una playa en San Andrés, aunque sea parte de un sueño, es una proposición verdadera porque es lo que está percibiendo. ¿Listo? Bueno,
El ejemplo que utiliza justamente para esto es el ejemplo del enfermo y el sano. Y los pone en las circunstancias de estar bebiendo vino, ¿no? No es nada extraño, dice él, que al enfermo el vino le resulte amargo, pues el amargor o la dulzura no tienen una realidad independiente, esto ya lo hemos probado antes, y con sujetos distintos, pues la percepción será distinta. Entonces, incluso si es el mismo sujeto, ¿no? Si soy yo el que está sano, pues el vino me va a parecer dulce, pero si estoy enfermo, el vino me va a parecer completamente amargo. El hombre enfermo no está en este sentido percibiendo mal, una cualidad determinada propia del objeto exterior que el hombre normal percibiría tal cual es. Los dos órganos sensibles son diferentes y estas diferencias modificarán necesariamente el producto originario de la unión del sujeto y el objeto. Es decir, como la percepción se da justamente en la mitad, eso quiere decir que las cualidades no pertenecen a los objetos, y como las cualidades no pertenecen a los objetos, sino que son relativas a los sujetos, no podemos decir que una persona que esté enferma y a la que le sepa mal el vino, esté equivocada al decir que el vino le sabe mal. No está percibiendo mal. ¿De acuerdo? De ahí la relativización de la percepción. Uno puede estructurar el argumento de la infalibilidad de la percepción más o menos en estos términos. Ningún percipiente puede tener dos veces la misma sensación o percepción, puesto que tanto el sujeto, en este caso el órgano, como el objeto serán diferentes, ¿no? Cada vez que yo me encuentro con este nuevo marcador, pues es un nuevo marcador, porque es una nueva percepción, son nuevas cualidades, porque las cualidades no están en el objeto, ¿sí? Entonces, si desaparece y vuelve a aparecer, es entonces una nueva cualidad, porque es otra cualidad en el tiempo, es otro acto de percepción en el tiempo. Lo mismo ocurre con el órgano. El órgano también va cambiando, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo, porque está en constante mutación. Esa es la tesis, digamos, ontológica que hay detrás del proceso de cambio, ¿no? La tesis de Heráclito es una tesis ontológica, finalmente. Mientras que la tesis de Protágoras viene siendo una suerte de tesis epistemológica, que tiene que ver con, bueno, que es epistemológica también, es ontológica, que tiene que ver con el ser, ¿sí? El ser de las cosas depende de cómo el hombre las considere. Que el hombre es obviamente la humanidad, ¿no? Que por hombre debe caber eh, personas de diferente género y demás. Entonces, mmm, ningún percipiente puede tener dos veces la misma sensación, decíamos, o percepción, puesto que tanto el sujeto como el objeto serán diferentes. Dos percipientes no pueden tener sensaciones o percepciones similares del mismo objeto. Si yo pusiera en este momento a alguien diferente junto a mi lado, si lo pusiera aquí a este lado y percibiera este mismo marcador, no podemos decir que tengan la misma percepción. Y no tienen la misma percepción porque lo está viendo desde otro ángulo, está teniendo impresión de los colores con otro ángulo también, que hace que, aunque sean muy parecidas, el color, alguna sombra distinta tendrá que estar percibiendo, ¿sí? Pero además su órgano es diferente del mío, entonces no pueden ser exactamente la misma percepción. Por lo tanto, la respuesta, perdón, la conclusión del argumento es: nadie puede poner en duda la verdad de mi percepción basándose en que tiene la percepción de un objeto distinto del mío y que ese objeto es una cualidad que reside en la cosa, independientemente de cualquier percibiente, de modo tal que alguno de nosotros pueda percibirle mal, ¿no? Nadie puede hacer eso, nadie puede decir estás percibiendo mal, ¿no? Eh, Nadie puede decir que la percepción de otro es equivocada, porque la percepción siempre es relativa, si juntamos Protágoras y Heráclito. Bien, lo que viene a continuación son algunas objeciones. Hasta aquí son las tesis positivas a las tesis positivas que acompañan la tesis El saber es percepción y todo lo que ella entraña. Entonces, entraña que el hombre es la medida de todas las cosas y que las cosas están en constante flujo, y si el hombre es la medida de todas las cosas se identifica con el saber es percepción porque todo parece ser tal y como lo vemos, y además las cosas no tienen un modo de ser que sea fijo, sino que están en constante cambio por la diferente interacción que mantiene con nosotros. Eso querrá decir entonces que la percepción es infalible. Si el saber es percepción y la percepción es infalible, pues tenemos que todo aquel que percibe siempre sabrá algo que es siempre verdadero. Y esa es una tesis positiva acerca del saber es percepción. ¿Cuáles son las objeciones que vienen a continuación y que Sócrates va a considerar para poner un poco en tela de juicio la tesis de que el saber es percepción? Son las siguientes. La primera objeción es la objeción que va en contra de la actividad misma de Protágoras. Está entre 161b y 163a. La objeción rápidamente lo que dice es: si todas las opiniones son verdaderas, porque el hombre es la medida de todas las cosas, entonces
todos tenemos opinión verdadera sobre lo que pensamos, ¿sí? ¿En qué consiste la sabiduría de Protágoras y cómo puede justificarse como sofista dedicado a la enseñanza? Es decir, alguien podría tener una creencia diferente a la creencia de Protágoras y creer que el hombre no es la medida de todas las cosas, y sin embargo esa también sería una proposición verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas y eso hace que todo sea relativo, entonces lo que puede ser verdadero para ti puede ser completamente falso para mí. Entonces, ¿cómo? Esa es la opción. Si todas las opiniones son verdaderas, ¿cómo podemos decir que Protágoras tenía razón? En últimas, ¿cómo podemos decir que Protágoras también era un sabio acerca de esto, más cuando se dedicaba como buen sofista a la enseñanza, ¿no? Dice Sócrates algo como lo siguiente: ¿dónde está nuestra ignorancia o nuestra necesidad de ir hacia él y de sentarnos a sus pies, hacia Protágoras, si cada uno de nosotros es la medida de su propia sabiduría? En última instancia, la objeción se convierte en lo siguiente: si el hombre es la medida de todo, ¿cómo es posible que un hombre sea más sabio que otro? Entonces, tenemos en realidad una objeción en contra del mismo Protágoras y la sabiduría del mismo Protágoras, pero una objeción subsidiaria, digámoslo, consecuente a esta, es si el hombre es la medida de todo, no hay forma de saber que un hombre sea más sabio que otro. Y si no hay un hombre que sea más sabio que otro, pues no podemos decir que Protágoras sea más sabio que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿por qué le vamos a conceder a él la tesis que el hombre es la medida de todo? Es una tesis verdadera. Bien, esta es la objeción en contra del mismo Protágoras. En contra de la teoría de Protágoras, que ya se puede más o menos recoger un poco en la objeción que vimos anteriormente, y es que hay una suerte de contradicción performativa de la misma afirmación, ¿cierto? Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces todo conocimiento es relativo, y si todo conocimiento es relativo, pues puede haber alguien para quien el hombre no sea la medida de todas las cosas, y esa tesis también sería verdadera, y entonces encontramos que el hombre es la medida de todas las cosas, es verdadera, y el hombre no es la medida de todas las cosas, también sería verdadera para otra persona. Contra la teoría que está entre 163A y 164B, encontramos algunas objeciones capciosas a la identificación entre percepción y conocimiento, y decimos que son capciosas porque el mismo Sócrates después, cuando se apropia del personaje del mismo Protágoras, ¿no? eh, dice con voz de Protágoras que esas objeciones son objeciones muy malas, ¿no? Son objeciones malas, que está jugando con él, que lo está haciendo ver como prácticamente alguien estúpido, y que debería reforzar un poco mejor esas objeciones, porque obviamente son algo así como trucos para hacer ver a su adversario, o trucos o estratagemas para hacer ver a su adversario un poco débil con respecto a lo que está justificando. Pero vamos a mirar en qué consisten estas objeciones como capciosas a las que Protágoras después va a contestar. Entonces, dice Sócrates en una de estas partes: es lo mismo ver que saber en el caso de otros idiomas, como cuando vemos, por ejemplo, las letras u oímos los sonidos. El argumento prácticamente de Sócrates es: bueno, si podemos decir que el saber es percepción, entonces cuando yo veo las letras del mandarín sobre un papel, estoy percibiendo el mandarín, y como estoy percibiendo el mandarín, entonces puedo decir que sé mandarín, ¿no? Obviamente nadie va a aceptar eso. Pero si nadie va a aceptar eso, entonces tiene que poner en tela de juicio que el saber sea percepción, porque tenemos un caso en el que estoy percibiendo algo y simplemente no sé lo que estoy percibiendo, ¿no? Estoy percibiendo las letras del mandarín y no sé mandarín. Luego, es un caso en el que veo que tengo percepción, pero no tengo saber. Sabemos el color de la escritura y si el sonido de la voz es grave o agudo, pero no percibimos de alguna manera el significado. Es lo que quiere decir allí en últimas Sócrates. Hay algo que es más profundo a la simple percepción de las letras de un idioma diferente. Entonces eso se presenta como una primera objeción al saber es percibir. La segunda objeción es la siguiente: si saber es percibir, entonces ¿qué se puede decir del que ha visto algo y lo recuerda? No es cierto que sabe eso mismo que recuerda, pero no lo ve. Esta es una objeción que resulta ciertamente también capciosa, porque si uno ve algo y cierra sus ojos, si yo estoy viendo en este momento este marcador, ahora cierro mis ojos o ya no lo estoy viendo y lo recuerdo,
puedo decir que ese recuerdo, como no es recordar no es percibir, ¿cierto? Entonces, aun cuando yo lo recuerde de color rosado, simplemente no puedo decir que sé que el color del marcador es rosado porque no lo estoy viendo, pese a que lo estoy recordando, ¿no? Obviamente cualquiera va a decir como, no, pues eso parece absurdo, ¿sí? Porque aunque yo no estoy viendo el color del marcador, estoy recordando el color que tiene y el recordar el color que tiene me puede hacer pensar que sé de qué color es el marcador. Pero claro, como saber es percibir, el no percibirlo es no saber. El no percibir el color del marcador es no saber de qué color es el marcador, ¿no? Como esto resulta de alguna manera absurdo, pues parece que se pone en tela de juicio la tesis de que el saber es percepción. La tercera objeción es, ¿puede acaso la persona que sabe algo al mismo tiempo no saber eso que sabe? Eh, de la misma manera que estábamos hablando hace un momento del marcador, si yo digo que sé entonces de qué color es el marcador, aun cuando no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces estoy diciendo que sé algo, pero no lo sé al mismo tiempo porque no lo estoy viendo, ¿no? Entonces estoy llegando como una contradicción, como un absurdo. Si llego a un absurdo con la tesis, el saber es percepción, entonces simplemente tengo que negar que el saber es percepción, ¿no? Que la tesis implica si la tesis implica un absurdo, entonces niego la tesis que lo implicó. El absurdo aquí se debe entender como una contradicción. Eh, el ejemplo que trata, también, que trata de mostrar un poco esta última objeción, que es un ejemplo bien capcioso, ¿no? Si parece que si el saber es percepción, entonces alguien puede saber al mismo tiempo y no saber algo al mismo tiempo, es el ejemplo del tápese un ojo, ¿no? Que es bastante capcioso y podemos discutirlo en clase. Pero dice eso que si alguien se tapa un ojo y ve un objeto cualquiera, lo sabe porque lo percibe con un ojo, pero también se puede aducir que no lo sabe, puesto que el otro ojo no lo percibe, y así al mismo tiempo se puede decir que uno sabe y no sabe algo, ¿no? La opción es bastante capciosa, porque entonces llego a saber y a no saber porque estoy viendo y no viendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, esa es otra de las objeciones que pone Sócrates hasta ese punto. eh, y ahí es cuando eh, aparece Protágoras, ¿no? Pues el diálogo se desempeña, ¿no? El diálogo se desarrolla para que finalmente Sócrates diga como, oiga, estas objeciones parecen objeciones un poco como tramposas, ¿no? Y aparece Protágoras, digamos, Sócrates le dice, no, ya no sé si es a Teteto o a Teodoro, creo, le dice como, bueno, tu maestro creo que no aceptaría esto, dejemos a ver si él más o menos lo que él diría sería lo siguiente, y pum, entonces se apropia Sócrates de la voz de Protágoras y Protágoras dice, no, esas objeciones me parecen que están todas, obviamente, eh, equivocadas y me hacen ver como un tonto y en realidad la cosa es mucho más fuerte porque están leyéndome mal la tesis del hombre en la medida de todas las cosas. Entonces, Protágoras rechazaría en voz de Sócrates la validez, perdón, de las anteriores objeciones. El problema, dice, empezó por utilizar las ideas de verdad y falsedad en vez de las de utilidad y perjuicio, ¿no? Cuando decimos el hombre es la medida de todas las cosas, entonces todo es verdadero o la verdad se relativiza a lo que el hombre o a lo que cada uno de nosotros piense que es. Y ahí Protágoras dice, no, yo no estoy hablando ni de verdad ni de falsedad, sino que estoy hablando de lo mejor y de lo que resulta peor. Entonces, cuando yo hablo del hombre es la medida de todas las cosas, ese la medida de todas las cosas no quiere ser referencia a que la verdad es relativa al hombre, sino lo que resulta mejor o adecuado o útil es relativo al hombre. No quiero tener yo nada que ver ahí con la verdad, no es una tesis acerca de la verdad, lo que estoy sosteniendo yo es una tesis acerca de la utilidad, de la disposición hacia lo mejor. Entonces, con eso reivindica Protágoras el papel del sofista como un educador, pues su opinión versa sobre lo que es más útil y no sobre lo que es verdadero. ¿Mm? O sea, ahí es una primera defensa que hace Protágoras de su principio. Y bueno, y que responde de alguna manera a la objeción que se le hacía como, bueno, entonces usted cómo puede, en tanto sofista, defender que puede enseñarle algo a alguien,
¿sí? Y es enseñarle algo a alguien, supone que usted es más sabio que el otro, ¿sí? ¿Y cómo puede defender usted eso a sabiendas de que su principio no implica no implica la posibilidad de que haya diferencia entre hombres más sabios y hombres menos sabios? Entonces aquí Protágoras responde diciendo como, bueno, como no me interesa lo verdadero y lo falso, no me interesa el asunto de la sabiduría, de quién es más sabio que quién, sino quién puede enseñarle mejor otras cosas a otras cosas con relación a ciertos efectos en el futuro, ¿no? Si usted lo que desea ser en el futuro es un buen filósofo, pues entonces venga, yo le enseño cómo ser un buen filósofo, para que sea el mejor de los filósofos, ¿sí? Eh, no le estoy enseñando cuál es la verdadera forma de ser filósofo, sino cómo se puede llegar a hacer um, a cumplir con esos criterios que usted considera son necesarios para ser considerado un filósofo, ¿no? Entonces ahí no tiene nada que ver ni lo verdadero ni lo falso. Entonces, de acuerdo con esto, el verdadero sabio, dirá Protágoras, es el que logra hacer que alguien sustituya una mala opinión, es decir, aquí mala opinión se debe entender como una opinión menos útil o una opinión peor que no es conducente a alcanzar un propósito o el objetivo eh, en mente, es cambiar una mala opinión por una buena opinión, es decir, una opinión que sea más útil o sea o mejor. Entonces no se trata de cambiar lo falso a lo verdadero, sino cambiar lo menos útil a lo más útil o lo peor a lo mejor. Esa sería digamos, diferencia conceptual en lo que tiene que ver con qué es ser sabio. Listo. Esta es la respuesta que plantea Protágoras, y entonces después de que ya se muestra todo el tono un poco agresivo de Protágoras respondiendo al mismo Sócrates, aparecen unas nuevas objeciones que esta vez quizás sí son un poco más serias. Fundamentalmente son tres objeciones las que va a tratar aquí Sócrates en contra de la tesis de que el saber es percepción. Unas que van de 169D hasta 171C, otra que va de 179C a 183B y una última que va a ir desde 184B a 186E. Entonces, en la objeción que va de 169 a 171 se refuta la tesis de Protágoras, que dice cada juicio es verdadero para el que lo emite, tanto en un plano individual como en un plano, digamos, colectivo o en el plano del Estado. Luego, la siguiente objeción es o consiste en que se enunciará como fatal a todo discurso la doctrina limitada y general según la cual todo está en movimiento. Fíjense que ahí es una objeción que va ya en contra del fundamento de la teoría de Protágoras, que sería la tesis de Heráclito. Y finalmente se rechaza, como la última objeción es que se rechaza la identificación entre conocimiento y percepción. Es decir, dadas las objeciones que ha venido articulando, pues no es posible que el conocimiento y la percepción se identifiquen. Entonces veamos la crítica a la doctrina de Protágoras cuando se hace extensiva a todos los juicios. Fundamentalmente lo que dice es que si toda opinión es verdadera, entonces lo será también la opinión de que hay opiniones verdaderas y opiniones falsas, pues la mayoría juzga así. Eh, aquí hay una clara alusión a la verdad como convención. Si toda opinión es verdadera, si la opinión de cada uno de nosotros es verdadera, entonces también es verdadera la opinión de que hay opiniones verdaderas y hay opiniones falsas. Es decir, parece que la tesis de Protágoras deja por fuera la posibilidad de las creencias falsas o de las opiniones falsas, ¿sí? Pero es cierto que muchos y colectivamente aceptamos la idea de que hay opiniones verdaderas y opiniones falsas. Es decir, parece que a la tesis de Protágoras, que es relativista, se le escapa una intuición del sentido común, que es la de considerar ciertas cosas objetivamente falsas, ¿no? La mayoría juzga que hay cosas que son objetivamente falsas. Parece que la tesis relativista exige demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o no se puede más bien sostener una tesis relativista como como la de Protágoras, porque no es fiel a lo que la mayoría considera, ¿sí? Entre esas cosas, la diferencia entre verdad y falsedad. Entonces se replantea la pregunta, en qué residiría bajo esta concepción la superioridad del sabio? El criterio que decide acerca de la sabiduría de una opinión, como lo había dicho Protágoras, es el beneficio que ésta puede traer en el futuro, ¿no? El ejemplo claro ahí, lo veremos más adelante, es justamente uh, el del médico, ¿no?
y el de las leyes. Antes de entrar justamente a eso, va a haber una pequeña digresión. Aquí me perdonan que no se alcanza a ver, pero hay una digresión entre 172b y 177c. Una digresión eh, de Sócrates, ¿no? Que como que se va por las ramas, empieza a hablar del papel del filósofo, cuenta como 2 o 3 chistes ahí, de anécdotas de tales mirando al cielo, y que por estar mirando al cielo no estaba pendiente de lo que pasaba en tierra, y pum, se fue a un pozo, y entonces se le jugaba de la risa. Todo el mundo, y como el filósofo, pues quizás el papel del filósofo no es estar pendiente todo el tiempo de las cosas terrenales, sino más bien de las cosas que son abstractas, etcétera, etcétera. Eso es un discurso, una descripción muy linda de Sócrates, pero no la voy a considerar aquí porque estoy de nuevo, podemos hablar de ella en clase, ¿no? Del papel del filósofo, de cómo, cómo debería ser un auténtico filósofo o filósofa, obviamente hoy en día. Y de cómo es necesaria, por ejemplo, la actitud de ocio, ¿sí? Para ser un buen filósofo. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. Aquí sigamos con el argumento. Después de esta digresión se retoma la crítica a Protágoras y dice: la ley de una ciudad puede ser justa cuando ésta lo determine, pero será beneficiosa solamente lo que en verdad se muestre ventajoso en el futuro. Entonces, no, es con relación al futuro que se determina lo que resulta mejor o peor, beneficioso o no beneficioso. La intuición del sentido común dice: cualquier persona puede ser medida de lo que experimenta, pero no de lo que va a hacer en el futuro, pues en lo que va a pasar en el futuro solo es medida el experto que posee el saber sobre el objeto en cuestión. Esa es la diferencia entre un sabio y una persona que no sabe, entre un médico, por ejemplo, y alguien que no sea médico, ¿no? El ejemplo de la fiebre es diciente en ese sentido. Una persona nos dice que va a tener fiebre mañana. Un médico lo observa y nos asegura que es muy poco probable que así sea. Es claro que la opinión del médico tendrá más peso en nosotros que la del que no es médico. Entonces, ese es un criterio para distinguir un sabio del que no lo sea. Pero si eso es así, de ahí se sigue, dirá Sócrates, que no todas las opiniones son verdaderas. Y si no todas las opiniones son verdaderas, incluso si aceptamos la tesis de Protágoras de que la distinción entre el que un sabio y el que no es sabio está determinada por que el sabio entenderá qué cosas resultan ser beneficiosas hacia el futuro, mientras que el que no es sabio no lo sabrá. De ahí se sigue, naturalmente, que entonces no podemos decir que las opiniones todas sean verdaderas, que era la tesis que se seguía de el hombre es la medida de todas las cosas. Y aún podemos quitar la idea de verdad, pero podemos dejar como no se sigue que todas las opiniones, ¿sí? De otro modo, no se puede decir en últimas que el hombre sea la medida de todas las cosas. Ese es el punto de la objeción, porque ciertamente la distinción entre sabios y no sabios deja ver que esa tesis no se puede sostener. Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica tiene que ver entonces en contra del heraclitismo extremo. Si todas las cosas sin excepción cambian constantemente, el lenguaje no puede tener ningún significado fijo. Y así la afirmación, la percepción es conocimiento. En la afirmación de la percepción es conocimiento, el significado de las palabras tiene que cambiar constantemente, de modo tal que la afirmación no puede seguir siendo verdadera o seguir siendo la misma afirmación. Y este es un argumento semántico en contra del heraclitismo extremo. Lo podemos recoger entre 181b y 183c, cuando dice Sócrates lo siguiente. Si me permiten ir hasta esa página rápidamente, dice Sócrates lo siguiente. Ya llego. Entonces, luego de que ha tomado toda la crítica, ha retomado Heráclito, ha vuelto a reconstruir la tesis de Heráclito, más o menos hacia 183, 182, perdón, 182e. Dice Teodoro: ¿y qué procedimiento podríamos servirnos, Sócrates? ¿Cómo podríamos darle un nombre a cualquiera de estas cosas si en el momento de pronunciarlo ella se escabulliría al estar inmensa en el flujo, ¿no? Cuando están reconstruyendo
la tesis de Heráclito. Entonces, como ninguna cosa puede ser blanca, ninguna cosa puede ser dura, ninguna cosa puede ser amarga en sí misma, ¿no? Teodoro pregunta, si ninguna cosa puede ser así, ni tiene un modo de ser fijo y estable, Teodoro pregunta, ¿de qué nos podemos servir para darle un nombre a cualquiera de esas cosas si en el momento ya de pronunciarlo, esta deja de ser, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo, este marcador es rosado? Si cuando yo estoy diciendo que es rosado, ya dejó de ser rosado, ¿no? Ya cambió, ya mutó. Entonces, ¿cómo hacemos para que el lenguaje no nos engañe? ¿No? Es un poco el asunto. Parece que con el lenguaje se limita o se camufla esa posibilidad de constante flujo y cambio, ¿no? Que estaría inmersa en la tesis de Heráclito las cosas están en constante devenir. Y aquí responde Sócrates. ¿Qué diremos entonces de una percepción? Estoy en 182 C, ¿no? A veces, perdón, 183 C. Esto es página 257 del texto del PDF. Dice Sócrates, ¿qué diremos entonces de una percepción cualquiera como ver u oír? ¿Permanece realmente como tal en el mismo acto de ver u oír? Luego dice Teodoro, si todas las cosas están en movimiento, hay que decir que no. Entonces la percepción, no solamente el objeto permanece mutando todo el tiempo, sino que la percepción también se mantiene mutando todo el tiempo. Entonces no hay un objeto ni estable, ni hay ni un objeto perceptor estable, ni hay una percepción completamente estable. Siempre están en flujo. Y entonces aquí Sócrates dice, por consiguiente, y ese es el argumento, no hay por qué decir que algo es visión en lugar de decir que es no visión, y lo mismo ocurriría en el caso de cualquier otra percepción si todo está absolutamente en movimiento. Es decir, yo no puedo expresar lo mismo con una proposición lo que yo expreso con una proposición no puede significar lo mismo en un momento y en otro momento aun cuando use las mismas palabras, ¿no? Teodoro continúa, en efecto, claro es así. Luego Sócrates, pero según decíamos Teteto y yo, el saber es percepción. Sí. Entonces, cuando nos preguntábamos qué era el saber, no nos referíamos en nuestra respuesta al saber más de lo que podríamos referirnos a lo que es, no, a lo que no es el saber. Cuando nos preguntábamos qué era el saber, no nos referíamos en nuestra respuesta al saber más de lo que podríamos referirnos a lo que no es el saber. ¿Ven? Como no hay un significado fijo en la afirmación el saber es percepción, ¿sí? No hay modo de saber que esa proposición sea, porque puede ser y luego puede ser no ser al siguiente momento, ¿no? La afirmación, la percepción es conocimiento, el significado de las palabras tiene que cambiar constantemente si es que aceptamos el fundamento de la tesis del saber es percepción, que es la tesis de Heráclito. De modo tal que la afirmación no puede seguir siendo verdadera y seguir siendo la misma afirmación. Y ahí, con ese argumento, que es un argumento semántico, ¿no? Es un argumento en el que se sostiene que la percepción no puede, la afirmación, el saber es percepción, no puede ser una proposición verdadera cada vez que se le enuncia, porque no hay una manera de determinar el significado fijo de las palabras que la componen. Hasta tanto no individualicemos alguna clase de entidades cognoscibles no sujetas al flujo heraclíteo y capaces de permanecer inmutables como el significado fijo de las palabras, entonces ninguna definición de conocimiento puede ser más verdadera que su contraria. Esa es, digamos, la principal razón. Necesitamos entonces una suerte de entidades que sean cognoscibles, que no estén sujetas al flujo. ¿Cuáles pueden ser esas entidades? Pues serán los conceptos. Pero los conceptos, recuérdenlos, no hacen parte del reino de lo perceptible, hacen parte del reino de lo inteligible. ¿Sí? Entonces, si las cosas que estaban en el plano de lo perceptible no nos permitían establecer una suerte de permanencia inmutable, y al no haber una permanencia inmutable ahí porque está en constante cambio, no podemos decir entonces nada acerca de lo que es cognoscible. Parece que lo que es cognoscible debe atender a otro reino que no es el reino de lo perceptible, sino el reino de lo inmutable, que es el reino, en este caso, de lo inteligible o del significado, en este caso, de la
Sócrates. Todos los órganos de los sentidos tienen un objeto propio y específico, pero el ser, la existencia, la semejanza o la diferencia, esto que llaman los comunes a todos los objetos, no son captados por los sentidos, sino por el pensamiento. De ahí que una consecuencia de eso es que los objetos percibidos no pueden ser los únicos objetos de conocimiento, como lo implicaba la identificación del conocimiento con la percepción. Y si eso es así, entonces la verdad no puede ser conocida sin alcanzar el ser del objeto. Parece que lo que se requiere para el conocimiento es alcanzar el ser del objeto, pero bajo una visión del conocimiento como percepción, dado que presupone una ontología heraclítea, esto no puede ser posible porque el ser siempre está en constante flujo. Entonces, ¿cómo alcanzamos el ser? Lo alcanzamos a través de otra herramienta u otro canal que no es el de la percepción. ¿Sí? Si no se alcanza la verdad acerca de algo, tampoco se puede alcanzar el saber relativo a ello, con lo cual resulta que la percepción y el saber tienen entonces que ser dos cosas diferentes. La conclusión es que el saber no radica en las impresiones sensibles, sino que ha de radicar en el pensamiento. Y con esto queda, por tanto, refutada la primera definición de saber, que está ligada a la percepción. Bien, con esto ya se pasa a la segunda parte del diálogo, pero hasta aquí hemos entonces reconstruido, digamos, los principales argumentos con los cuales Sócrates finalmente, bueno, Platón, en boca de Sócrates, finalmente refuta la idea de que el saber es percepción.